En el primer video hablamos de los orígenes, de cuando la brujería todavía era un conocimiento oculto, ligado a la naturaleza, a los ciclos y al miedo de lo desconocido. En el segundo descendimos a la Edad Media, las casas de brujas, la Inquisición, miles de personas perseguidas, torturadas y ejecutadas por prácticas a lo prohibido. Pero ahora llegamos a la parte más incómoda de todas, porque la brujería no desapareció, siguió creciendo, cambiando, adaptándose al mundo moderno, y hoy todavía existe. En este último capítulo vamos a hablar de la brujería afrocaribeña, de los secretos romaníes, de los rituales de las selvas amazónicas y de algo mucho más cercano de lo que imaginás, la nueva brujería de Internet. Y si todavía no viste la primera 2 partes, hacelo después de este video. Te las voy a dejar en la descripción. Yo soy Gitana Aluka y esto recién empieza. Soy Gitana Aluka. Cuando la mayoría escucha la palabra vudú, imagina lo mismo. Muñecos atravesados por agujas, maldiciones, rituales oscuros en medio de la noche. Pero esa imagen no nació dentro del vudú. Fue creada desde afuera, porque lo más perturbador de estas prácticas no es lo que muestran las películas. Es entender que muchas de ellas siguen existiendo hoy y forman parte de religiones reales, religiones que sobrevivieron a uno de los periodos más violentos de la historia humana, la esclavitud. Miles de africanos fueron arrancados de sus tierras y llevados a Haití, Cuba, Brasil y otras regiones de América, y junto con ellos viajaron también sus espíritus, sus dioses, sus rituales. Pero practicar esas creencias estaba prohibido. Entonces ocurrió algo extraño. Las antiguas entidades africanas empezaron a esconderse de figuras cristianas. Un santo podía representar a un espíritu, una virgen podía ocultar a una deidad mucho más antigua, y así nacieron formas de magia y religión que todavía hoy generan miedo. La santería en Cuba, el vudú haitiano, el judú en Nueva Orleans, prácticas distintas, pero conectadas por la misma raíz. Y hay algo que mucha gente no entiende: no todo gira alrededor de hacer daño. De hecho, gran parte de estos rituales están ligados a protección, salud, pedidos espirituales o contacto con entidades. Los altares, por ejemplo, no son decoración, son espacios preparados para recibir algo: velas, tabacos, ron, comidas, fotos, objetos personales. Cada elemento tiene un sentido, porque para estas tradiciones el mundo espiritual no está lejos, está alrededor, y en ciertos rituales incluso puede manifestarse a través del cuerpo. Existen ceremonias donde una persona entra en trances mientras los tambores no dejan de sonar. La respiración cambia, la voz cambia, la postura cambia, y quienes participan del ritual creen que durante ese momento una entidad está usando el cuerpo como puente. Eso es lo que más incomoda. La idea de la posesión no sea vista como un accidente, sino como parte del contacto espiritual. Tal vez por eso estas prácticas siguen provocando tanto miedo, porque no parecen reliquias del pasado, se sienten vivas. Durante siglos, la palabra gitano estuvo rodeada de miedo, no solo por prejuicios, también por algo mucho más incómodo: la sensación de que había conocimientos que no pertenecían al resto del mundo. Mientras Europa perseguía brujas, prohibía rituales y castigaba cualquier práctica considerada pagana, los pueblos romaníes seguían viajando de ciudad en ciudad, llevando consigo tradiciones que no estaban escritas en libros, porque gran parte de su conocimiento se transmitía hablando, de madre a hija, de abuela a nieta, en voz baja, lejos de las autoridades, lejos de la iglesia. Y eso hizo que muchas personas empezaran a relacionarlos con la magia. La lectura de manos, por ejemplo, no nació como entretenimiento. En muchas familias romaníes era vista como una forma de interpretar señales del destino, tendencias, peligros o cambios importantes en la vida de alguien. Lo mismo ocurría con el mal de ojo. La idea de que una mirada cargada de envidia pudiera afectar la salud, la suerte o incluso la energía de una persona aparece una y otra vez dentro de estas tradiciones. Por eso eran comunes ciertos rituales de protección: cintas rojas, amuletos, hierbas, objetos guardados en secretos dentro de las casas o cosidos en la ropa, no como decoración, como defensa.
Y hay algo interesante. La mayoría de estas prácticas no giraban alrededor de entidades demoníacas ni pactos oscuros. El verdadero núcleo estaba en otra parte, en el conocimiento heredado, saber qué palabra usar, qué planta preparar, qué día evitar, qué símbolo proteger. Información que para muchas familias no deberían compartirse con cualquiera. Tal vez por eso tantas personas desconfiaban de ellos, porque el miedo siempre aparece cuando un grupo conserva algo que los demás no entienden. Y con el paso del tiempo ocurrió algo todavía mucho más extraño. Muchos rituales que hoy se venden como esoterismo moderno nacieron de tradiciones romaníes antiguas. Lecturas de tarot comercializadas, amarres convertidos en negocios, limpiezas energéticas ofrecidas como moda espiritual, prácticas que antes eran secretas terminaron convertidas en productos. Pero detrás de toda esa estética moderna todavía queda algo del viejo mundo romaní, la idea de que existen conocimientos que no se aprenden leyendo, se heredan. Y quizás eso sea lo que vuelve tan inquietante a esta brujería, porque no depende de templos ni de grandes libros antiguos, sobrevive dentro de las familias como un secreto que nunca terminó de desaparecer. En muchas partes del mundo la brujería terminó convertida en símbolo, estética o entretenimiento, pero en ciertas regiones de la Amazonia todavía se vive como algo real, no como una metáfora, no como una moda espiritual, como una fuerza capaz de afectar la salud, la mente e incluso la vida de una persona, y eso cambia completamente la forma de entenderla. En comunidades de Perú, Brasil, Colombia o Bolivia todavía existen curanderos y chamanes que aseguran trabajar con entidades de la selva, espíritus ligados a ríos, animales, árboles, lugares específicos donde, según estas creencias, son lugares donde algo habita desde mucho antes que los humanos. Por eso, muchos rituales se realizan lejos de las ciudades, en medio de la oscuridad, rodeados de humos, cantos y sonidos que parecen mezclarse con la propia selva. Uno de los elementos más conocidos es la ayahuasca, una preparación utilizada desde hace siglos en memorias espirituales. Para algunos, una medicina ancestral, para otros, una puerta peligrosa, porque quienes participaban de estos rituales suelen describir encuentros con figuras que no sienten como simples alucinaciones, entidades sombras, presencias que observan, y hay algo todavía más inquietante. Dentro de ciertas comunidades, no todos los chamanes son vistos de la misma manera. Existen curanderos respetados y también personas temidas, brujos de los que se habla en voz baja, porque según muchas creencias amazónicas, así como alguien puede sanar espiritualmente, también puede atacar, provocar enfermedad, confusión mental, pesadillas constantes y mala suerte. En algunas regiones esto no se toma como superstición aislada, se toma muy serio. Todavía hoy hay personas que buscan protección espiritual por miedo a haber sido trabajadas. Y quizás lo más perturbador sea esto. La selva ocupa un lugar enorme dentro de estas creencias. No aparece como paisaje, aparece como una presencia viva, algo que escucha, que responde, que puede aceptar o rechazar a quien entra. Muchos relatos hablan de transformaciones, personas que durante ciertos rituales sienten dejar de ser ellas mismas por un momento, como si la frontera entre humanos, espíritus y naturaleza empezara a romperse. Tal vez por eso esta brujería genera tanto miedo, porque no nació en castillos antiguos ni libros prohibidos. Nació en lugares donde la noche sigue siendo absoluta y donde todavía hoy hay personas que creen que algunas cosas caminan entre los árboles. Durante siglos la brujería fue perseguida, las personas ocultaban símbolos, escondían rituales, transmitían conocimientos en secretos por miedo a ser rechazadas, castigadas o directamente asesinadas. Pero algo cambió, y tal vez sea uno de los cambios más extraños de toda esta historia, porque la brujería no desapareció, se volvió contenido. Hoy alcanza con entrar en TikTok, Instagram o YouTube para encontrar millones de videos sobre rituales, tarot, manifestaciones, limpiezas energéticas y magia moderna. Personas encendiendo velas frente a cámaras, explicando amarres, vendiendo hechizos personalizados, enseñando sigilos en videos de menos de un minuto. Y lo más peligroso es que gran parte de eso se consume como moda. La llamada Witch Talk convirtió símbolos antiguos en tendencia.
altares minimalistas, cristales, runas, cartas de tarot, velas negras acomodadas para que la imagen quede perfecta en redes sociales, todo mezclado con música suave, filtros y frases motivacionales. Pero detrás de esa apariencia moderna todavía sobrevive fragmentos de prácticas mucho más antiguas. La Neo-Wicca, por ejemplo, intentó recuperar elementos de antiguos ocultos paganos europeos y transformarlos en una espiritualidad moderna ligada a la naturaleza, las energías y los ciclos. El problema es que Internet aceleró todo y eso produjo algo raro. Miles de personas empezaron a practicar entonces rituales sin entender realmente de dónde vienen. Repiten palabras, copian símbolos, hacen ceremonias guiadas por videos cortos, como si la magia pudiera aprenderse igual que una receta fácil y rápida. Y ahí aparece una pregunta esencial, y muy pocos se la hacen. ¿Qué pasa cuando una práctica espiritual deja de transmitirse como tradición y empieza a funcionar como consumo rápido? Porque muchas de estas ideas no nacieron en redes sociales. Algunas vienen de tradiciones africanas, otras de pueblos romaníes, otras de antiguos cultos europeos, pero Internet mezcló todo y lo convirtió en un mercado. Hoy existen páginas donde se venden amarres online, rituales para atraer dinero, hechizos personalizados enviados por mensajes privados. Incluso hay personas que aseguran hacer trabajos espirituales a distancia usando únicamente fotos y nombres enviados por las redes. Y aunque mucha gente lo toma como juego, no todos lo ven así, porque incluso dentro de comunidades espirituales modernas existen preocupaciones. Hay quienes creen que ciertas prácticas se banalizaron tanto que terminaron perdiendo cualquier límite. Tal vez eso sea lo más preocupante de la brujería actual, que la verdadera brujería ya no siga existiendo, sino que exista en la forma en que cambió. Antes el conocimiento oculto pasaba de generación en generación, se protegía, se escondía. Ahora aparece entre videos virales, anuncios y transmisiones en vivo. La brujería ya no vive en los márgenes, entró al algoritmo y quizás por primera vez en la historia el problema no sea encontrarla. El problema es que está en todas partes. Y así termina esta serie sobre la historia de la brujería. Desde los antiguos rituales prohibidos, pasando por las persecuciones de la Edad Media, hasta llegar a un presente donde la magia ya no se esconde en bosques ni cementerios, sino en pantallas que millones de personas miran todos los días. Y quizás eso sea lo más inquietante de todo, porque cuando más avanza el mundo, más vuelve la gente a buscar aquello que no puede explicar. Si te gustó esta saga, déjame tu like, suscríbete y contame en los comentarios qué tipo de ritual, entidad o tradición te gustaría ver en el próximo video. Yo soy Gitana Aluka. Hasta el próximo video.